Hola, hola. Vamos a esperar a que todos los que estén, los que se conectaron, se conecten porque están con... parece que estamos, ¿sí? Ya, a ver. Dos cosas. Uno, les envié el enunciado, no sé si tienen alguna pregunta respecto a eso. Y la segunda, respecto a las evaluaciones, esperamos tener la certamen 2 antes de Navidad y el último proyecto quedaría, que es la nota del proyecto 2 quedaría para la semana de vuelta a Navidad. Ojalá. Eso es lo que estamos tratando de apuntar, ¿ya? Mismo formato para el certamen 2 que en el certamen 1. Ok, ok. Entonces, ¿ya ninguna duda entonces por ahora? ¿Estamos bien respecto al proyecto? ¿Uno? ¿No? De momento bien, ok, bueno, ya irán apareciendo. Vamos entonces a el chat, la lista de participantes. Esta. Vamos a hablar de lo que nos compete. Ya vamos a entrar a la última parte de la materia. Este es el último tópico, que vamos a hablar sobre clases de complejidad. Voy a ayudarme esta vez de la PPT para no escribir tantas fórmulas y tantas cosas, pero igual voy a escribir un par de cosas, obviamente. Entonces, nosotros hasta el minuto, ¿qué hemos hecho durante todo el semestre? Al principio clasificamos algoritmos de acuerdo a su uso temporal y espacial de recursos. Obviamente esta clasificación la hicimos usando notación asintótica, ¿ya? Eso partimos. Pero después nosotros empezamos a tratar de resolver problemas de acuerdo a las características del problema, no del algoritmo, del problema. Por lo tanto, nuestro último objetivo es clasificar problemas. Un problema es inherentemente complejo. Para ello vamos a ocupar la jerarquía temporal y la jerarquía espacial también, pero partamos por la jerarquía temporal. La jerarquía temporal se define de la siguiente manera. Definimos dtime de la función f como los problemas P, tal que existe una máquina de Turing determinista, recordemos, visto las máquinas de Turing el semestre pasado, máquina de Turing determinista, tal que esta máquina resuelve el problema P usando tiempo acotado por arriba por la función f. ¿Ya? Sin embargo, no nos interesa el dtime de algo en particular, de una función en particular. Es poco útil porque queremos hacer clasificaciones generales y también queremos olvidarnos de las máquinas de Turing. No queremos ocupar máquinas de Turing en este curso. Así que vamos a ocupar el conjunto P. ¿Habían escuchado ustedes antes del conjunto P, como en P versus NP? A Cristóbal no le suena. Normalmente se habla de esto un poco más en la cultura pop. Hay una película por ahí, ya voy a hablar un poco de la película, pero más adelante. Eh, los problemas P son aquellos problemas que se resuelven en tiempo polinomial por un sistema de cómputo determinista. Eso es todo. Es la unión de los dtime
de n elevado a k. Entonces, podemos usarlo, no necesitamos usar una máquina de Turing, porque recordemos que una máquina de Turing universal puede simular a la otra en un tiempo tdn por el logaritmo de tdn. Y usted sabe que un polinomio por el logaritmo del polinomio, el exponente del polinomio pasa multiplicando, sería irrelevante, y es n elevado a k por logaritmo de n, y eso está acotado por arriba por n elevado a k más 1. Además, podemos tener máquinas de Turing multicinta y se pueden simular ocupando tiempo cuadrático. Así que, de nuevo, es independiente del modelo. Por lo tanto, podemos refrasear y decir que P es el conjunto de los problemas, que existe un software cualquiera que lo resuelve en tiempo polinomial. La gran gracia del conjunto P es que es cerrado bajo composición. ¿Qué significa cerrado bajo composición? Que si yo a una entrada le aplico el tiempo f, le aplico un algoritmo polinomial, y el resultado de ese algoritmo polinomial le aplico otro polinomial, sigue siendo polinomial, porque la composición de dos polinomiales es un polinomio. Existen ejemplos clásicos, ya lo hemos visto, el ordenamiento, usted sabe ordenar, es tiempo cuadrático en su mejor n log n, el camino más corto, que es n por el grado el máximo grado del grafo, la programación lineal. Pero tengo una pregunta, a ver si la saben. ¿Cuánto tiempo demora resolver la búsqueda binaria? ¿Se acuerdan de cuánto tiempo toma la búsqueda binaria? Lo vimos al principio del semestre. Se deberían acordar, ¿no? Bueno, en todo caso, la búsqueda binaria es muy clásica, ¿no? ¿Cuánto tiempo en notación asintótica toma la búsqueda binaria? Hay 11 personas conectadas. Alguno que me responda. ¿Cuánto tiempo toma la búsqueda binaria? Suponiendo que el arreglo es de tamaño n. El peor caso, sí, el peor caso. El peor caso. Recuerden, búsqueda binaria, ¿eh? Log n, muy bien. Entonces, pregunta. ¿Log n pertenece a P? Perdón, log n. La búsqueda binaria, el problema búsqueda binaria pertenece a P. O sea, más bien dicho, el problema de buscar en un arreglo ordenado pertenece a P. La búsqueda binaria es el algoritmo. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo voy a tener que esperar para una respuesta, muchachos? Muchachas, avíspense. Por último, diga no sé. Ya a ver, recapitulo. Los problemas en P son aquellos que se pueden resolver o
O de tiempo polinomial, notación O asintótica. Y estoy diciéndole el problema que se soluciona con la búsqueda binaria. Es dicho problema, buscar en un arreglo ordenado un problema en P. Fíjese, nuestro compañero Diego nos recordó que se demora logaritmo de n resolver el problema. Si volvemos a la definición de dtime, estamos hablando de notación O mayúscula. Recordemos que la O mayúscula es acotar por arriba. Por arriba. P son los que se acotan por arriba por un polinomio. Y la búsqueda binaria se demora log n. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿es la búsqueda en un arreglo ordenado un problema en P? Que es lo mismo que preguntar, ¿logaritmo de n es acotado por un polinomio por arriba? ¿Esto que está acá es cierto o es falso? Es cierto. Por lo tanto, logaritmo de n es acotado por arriba por un polinomio. Por lo tanto, la búsqueda en un arreglo ordenado pertenece a P. Tal cual como definimos P, podemos definir el conjunto X-time. El conjunto X-time son aquellos que, esto es un poco más generoso, permitimos tiempo exponencial. Ahora, ¿hay problemas que se demoren tiempo exponencial? Bueno, claro. No sé, pues el clique más grande, el vendedor viajero, son problemas clásicos que uno no conoce soluciones más óptimas. Y también está el problema de satisfacibilidad. ¿Conocen el problema de satisfacibilidad? No me suena. ¿Saben lo que es una fórmula booleana? Creo que sí. Una fórmula booleana es una fórmula que está escrita con variables booleanas y conectores lógicos, o, e, y not, y sus combinaciones. ¿Ya? ¿Se acuerda lo que es una tautología? Una tautología es cuando una fórmula booleana, voy a trabajar un poco. Una fórmula booleana, f de x, es siempre verdadera, por ejemplo, x1 o no x1. Esa fórmula es siempre verdadera independiente de la asignación de variables. Una fórmula booleana es una contradicción si es siempre falsa independiente de la asignación de valores. Una fórmula booleana se denomina satisfacible si es que existe una asignación de verdad que hace verdadera
la fórmula. Por ejemplo, x1 igual verdadero, x2 igual falso y x3 igual verdadero, hacen que la fórmula que tengo acá sea verdadera. Fíjense. X1 es verdadero, por lo tanto, esta cláusula, una cláusula son variables puestas en O, sea verdadera. Que X3 sea verdadero hacen que esta cláusula sea verdadera y X2 sea falso hace que esta cláusula sea verdadera. Por lo tanto, la fórmula que ven ustedes ahí es una forma satisfacible porque existe una asignación de verdad que la hace verdadera. El problema de satisfacibilidad es, dada una fórmula booleana, se pregunta si la fórmula es satisfacible o no. ¿Se entiende el problema? Es muy importante que lo entienda porque este es el problema clásico para clases de complejidad. Así que entiende sí o no el problema. Sí, perfecto, ya. Entonces, voy a borrar la asignación de verdad. La forma clásica de resolver el problema de satisfacibilidad es el siguiente. Usted dice, ya, a ver, voy a probar falso, falso, falso. X1, X2 y X3. ¿Hace que la fórmula sea verdadera? No. En este caso, falso, falso, falso no hace. Entonces pruebo falso, falso, verdadero. Y luego pruebo falso, verdadero, falso, etcétera, etcétera. Entonces, si tengo que probar todas las posibilidades, ¿cuánto tiempo me voy a demorar yo? Si tengo 3 variables, ¿cuánto tiempo me demoro? ¿Cuántas opciones verifico? 2 elevado a 3. Si tengo 5 variables, ¿cuántas tengo que ver? 2 elevado a 5. Efectivamente, es un exponencial. Ojo. Cuando el problema de satisfacibilidad tiene esta forma, o sea, cláusulas de tamaño 2, se llama el problema 2SAT. Cuando las cláusulas son de tamaño 3 se llama el problema 3SAT. ¿Ya? Para el problema 2SAT tenemos el siguiente hecho. Fíjense, x1 o x2 es equivalente a escribir no x1 implica x2 y no x2 implica x1. Eso es por fórmulas de verdad. Entonces, si nosotros hacemos un grafo donde tenemos tantas variables como tantas nodos como el doble de las variables, un nodo por cada variable y un nodo por cada variable en su negativa, y consideramos estas implicancias, o sea, no x1 implica x2, no x1 implica x2, no x2 implica x1, aquí tendríamos x1 implica x3, tendríamos no x3 implica x1, no x1, y luego tendríamos x3 implica no x2, y x2 implica no x3. Si yo hago esto y encuentro un camino desde x1 a no x1 y de no x1 a x1, la fórmula es contradictoria. Por lo tanto, no satisfacible. Encontrar un camino en un grafo es polinomial. Por lo tanto, el problema 2SAT puede ser inteligentemente resuelto en tiempo polinomial. ¿Ya? ¿Se entiende?
Lo importante es que se entienda más o menos la idea. Entonces, si un problema que es tradicionalmente exponencial, como es el 2SAT, para el 3SAT esto no se puede hacer, el 2SAT, se puede resolver más rápido, será que la clasificación X-time simplemente no exista. O sea, si el problema no es que el problema sea inherentemente difícil, sino que nosotros no somos lo suficientemente inteligentes para resolver el problema de manera más rápida. La respuesta es que no. Existen problemas que son inherentemente complejos. Para eso existe lo que se denomina el teorema de la jerarquía temporal. El teorema de la jerarquía temporal dice que el D-time del acotado por arriba de FDN partido por el log de FDN es acotado de manera estricta a D-time de F. Entonces, como un polinomio es acotado por arriba estrictamente por la exponencial partida por el logaritmo de la exponencial, entonces podemos concluir que el conjunto P de problemas es subconjunto propio del conjunto X-time. ¿Ya? Por lo tanto, existen problemas que son inherentemente complejos. Igualmente, que nosotros trabajamos con la jerarquía espacial, trabajamos con la jerarquía, temporal, trabajamos con la jerarquía espacial. O sea, podemos definir D-space como el conjunto de problemas que existe una máquina de Turing determinista que se ocupa FDN celdas o acotado por arriba FDN celdas. Y de la misma manera podemos elegir P-space, cualquier sistema de cómputo que ocupe espacio, memoria polinomial. Obviamente P-space es más grande que P porque, por ejemplo, para resolver el 3SAT, que el 3SAT no existe, no conocemos hasta el minuto una forma polinomial de resolverlo, por lo tanto se resuelve en tiempo exponencial, ocupa espacio polinomial, porque ocupamos por ejemplo, 5 variables y las vamos intercambiando de falso, 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 verdadero, y ocupamos tiempo exponencial, pero la cantidad de memoria que ocupamos son de esos 5 espacios, nada más. Podemos definir también X-space, y es difícil pensar en un problema X-space, porque imagínense, es ocupar espacio exponencial. Pero un problema de un espacio exponencial es, dadas dos expresiones regulares, saber si son el mismo lenguaje o no. Eso ocupa espacio exponencial para resolver ese problema, el algoritmo que nosotros conocemos hoy en día, ¿ya? El teorema de jerarquía espacial nos dice que hay una clasificación, una inclusión estricta entre el espacio de lo que está acotado por arriba de FDN respecto a FDN. Por lo tanto, como un polinomio es acotado por arriba estrictamente por un exponencial, sabemos que P-space es acotado de manera estricta por X-space. O sea, hay problemas que son inherentemente súper complejos. Igualmente, si ustedes se acuerdan, nosotros hablamos el semestre pasado de las máquinas de Turing no deterministas. Y recuerden que las máquinas de Turing no determinista podían tomar varios caminos, igual que el autómata con pila no determinista, pero importaba que uno de los caminos funcionara y estábamos bien. Por lo tanto, si siempre elegíamos el camino no determinista, era más rápido, ¿ya? Entonces podemos hacer la clasificación con la jerarquía temporal y espacial respecto a lo no determinista. Entonces podemos definir NP, NXTime, NPSpace y NXSpace como recíprocos de sus contrapartes deterministas. Sin embargo, existe lo que se denomina el teorema de Savage, que no es muy complejo de demostrar, pero no se los voy a hacer acá porque implica máquinas de Turing y para qué. Pero si tenemos una máquina de Turing no determinista, podemos simularla con una máquina de Turing determinista ocupando el cuadrado del espacio. ¿Cómo se hace? Bueno, es súper fácil. Cada vez que nosotros
bifurcamos en una instrucción, nosotros mantenemos un historial de bifurcación. Entonces, eso lo hace determinista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Gracias al teorema de Savage, como podemos ocupar espacio cuadrático, el cuadrado de un polinomio es un polinomio, por lo tanto, p-space y np-space tienen los mismos problemas. Lo mismo pasa con x-space y nx-space, son exactamente iguales. Sabemos, por lógica, que no determinista de espacio logarítmico es subconjunto de los problemas P. P es subconjunto de los problemas en NP, NP es subconjunto de los p-space, p-space es subconjunto de los x-time, y x-time es subconjunto de los x-space. Sin embargo, P es un subconjunto propio de x-time, lo mismo que p-space con x-space. Por lo tanto, si este y este son distintos, ya sea este o este, son subconjuntos propios. Alguno de los tres. ¿Cuál? Problema del $1.000.000. ¿Es P y NP iguales? ¿O NP es un conjunto más grande que P? ¿Por qué se llama el problema del $1.000.000? Porque efectivamente, si usted lo resuelve, se gana $1.000.000. Está dado dentro de los 7 problemas del milenio que fueron declarados en el año 2000. ¿Cuáles son estos 7 problemas del milenio? Primero es la conjetura de Poincaré. La esfera cuatridimensional es únicamente cerrada y simplemente convexa. Es un problema topológico difícil de explicar, pero ya fue resuelto, ¿ya? Está el problema P versus NP, que es el que le acabo de describir. ¿Qué implicancias tiene esto? Si P fuera igual a NP, si fueran iguales, todas las claves bancarias valdrían callampa, ¿ya? Así que tendríamos que inventar otro sistema de seguridad. Podríamos resolver el cáncer. El cáncer se puede reducir a un problema computacional que es NP completo. NP, ya les voy a decir lo que significa completo. Por ahora es un problema en NP. Entonces, si pudiéramos resolverlo de manera rápida, o sea, polinomial, podríamos resolver el cáncer, el VIH. Hay muchas cosas que si esto fuera cierto, viviríamos en otro mundo, básicamente. Está la conjetura de Hodge, que tiene que ver con polinomios irreales, la hipótesis de Riemann, que tiene que ver con la función z y una cantidad de implicancias. Y otra interesante acá es la suavidad de existencia de las ecuaciones de Navier-Stokes. Navier-Stokes son las ecuaciones que describen la viscosidad de elementos gaseosos. Entonces, si nosotros podemos integrar una ecuación de Navier-Stokes, que es la conjetura del punto 6, podríamos predecir el clima. Pero, profe, hoy día nosotros predecimos el clima, decimos que mañana va a estar nublado. Bueno, pero muchas veces dicen que va a llover y resulta que hay tremendo sol, ¿no? Eso es porque la forma en que nosotros predecimos el clima es haciendo aproximaciones a las integrales. No se hace específicamente como les enseñé en la clase pasada, se hacen con unas matrices. Y esas matrices son lo que se denomina sensibles. O sea, si en vez de leer 18.526 grados leyó 18.527, cambia totalmente la cosa. ¿Ya? Así que podríamos predecir el clima. De las 6 ha hecho una película muy linda que se llama Gifted, que se las recomiendo mucho. ¿Con cuál podemos predecir el quino? Con ninguno. No, no podemos. No, eso no se puede. Pero, ¿para qué quiere predecir el quino si usted resuelve el problema P versus NP se gana $1.000.000? ¿Qué le importa el quino? $1.000.000 son 800 millones de pesos, algo así, 900 millones de pesos. El señor que ven ustedes acá en pantalla se llama, de apellido Perelman. Él fue el que resolvió el primer problema del milenio, la conjetura de Poincaré, que actualmente se llama el teorema de Poincaré-Perelman. Cuando lo resolvió, muchos matemáticos lo trataron de que, ay, ¿cómo? Él viene aquí, dice que resuelve esta cuestión, y es decir, nadie lo ha resuelto en no sé cuántos años.
se sintió como pasado a llevar. Entonces, cuando efectivamente aceptaron la resolución, la gente, como fue con él anteriormente, Perelman se enojó y dijo, no, estos todos quieren que yo sea un payaso, como un mono de circo para sus cuestiones. No aceptó ni la medalla Fields, que es como el premio Nobel de los matemáticos, ni tampoco el $1.000.000. Y actualmente, o por lo que se sabía hace unos años, vive con su madre en la más extrema pobreza, enseñándole a algunos niños matemáticas de pregrado. ¿Qué? De básica. Algunos matemáticos son bien excéntricos, por no decirlo. Todos los matemáticos somos excéntricos. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de la clase que acabamos de ver? Definimos lo que es los P, los NP, el P-Space, y tienen ustedes la idea de cuáles son estos conjuntos de clasificación de complejidad computacional. La próxima semana vamos a ver cómo clasificar problemas en estos conjuntos. Y por lo tanto yo les voy a enseñar cómo se resuelve el problema del $1.000.000. No les voy a decir cuál es la respuesta, pero les voy a enseñar cómo resolverlo. Por lo tanto, si alguno de ustedes lo resuelve y se gana $1.000.000, si a mí me da $100.000, estamos bien. Ustedes cuando lo resuelvan y estén recibiendo la medalla Fields, dicen, oh, quiero agradecer a mi profe de la Universidad del Biobío que me enseñó a resolver el problema. Un agradecimiento público. Aunque yo esté muerto, hacen el agradecimiento público. Por último, mi hija lo escucha, ¿ya? Sería bonito, ¿no? Pero no, sí, de verdad, sí les voy a enseñar a resolver el problema. Lamentablemente, resolver el problema es un poco complejo, ¿ya? Pero nadie dice que no se puede. Cristóbal pregunta si la respuesta se sabe. Casi. El 99.9% de los teóricos informáticos creen que la respuesta es que son distintos, pero no se está la comprobación de que lo son. Ahora, ¿existe la posibilidad de que P y NP sean iguales? Sí, es altamente improbable, pero puede que simplemente no se nos haya ocurrido algo que nos permita resolver el 3 SAT. Por eso les dije que es importante que entendieran el problema SAT, porque el 3 SAT es el problema por excelencia. Ya les voy a demostrar por qué lo es. Pero si usted toma el 3 SAT, 3 variables por cláusula, y es capaz de resolver el 3 SAT de manera polinomial, el $1.000.000 es suyo y acaba de curar el cáncer, más encima. Entonces, claro, como la mayoría de nosotros piensa de que P y NP son distintos, no es tan fácil como llegar y agarrar el 3 SAT y tratar de resolverlo, sino que es agarrar el 3 SAT y tratar de demostrar que no se puede resolver más rápido. Esa demostración es un poco compleja. Ahora, claro, usted dirá, pero profe, no, es extremadamente importante, porque podríamos resolver el cáncer, así de importante. Ahora, puede que nunca se resuelva, porque en matemáticas hay problemas, hay cosas que son ciertas que no se pueden demostrar, pero tampoco podemos demostrar cuáles de ellas no se pueden demostrar. Por lo tanto, P versus NP puede que no sean iguales, pero seamos incapaces de demostrar que no son iguales, como también puede ser que sí seamos capaces de demostrar que no son iguales, como también existe la pequeña posibilidad de que sí sean iguales. ¿Cuál de las tres es? Las dos que o son iguales o se pueden demostrar que no son iguales, usted se gana $1.000.000. Si la respuesta es que no se puede demostrar que son distintos, ahí nadie gana nada. Pero también puede ser. Eso es lo terrible. Pero bueno,
Me ponen presente en el chat, por favor, y si tienen alguna duda, ya sea de la clase o de lo que sea, adelante. Aproveche. Si tal cual como vamos, nosotros deberíamos acabar con la materia el viernes 17 y por lo tanto la semana del lunes 20 podemos hacer el certamen, que incluye toda la materia que no ha sido calificada en el primer certamen. Voy a dejar la parte de los problemas del milenio, porque voy a enseñarles cómo se hacen para clasificar y todo, como un proyecto a entregar el último día de clases, que es el viernes 7 de enero. Y esa va a ser la última nota. Y ahí tenemos nuestras 4 notitas, incluyendo el proyecto que tienen que entregar el 3 de enero, pero que les recomiendo encarecidamente que entreguen antes. Yo le hubiera dicho que la entrega de ese proyecto hubiera estado muy bien el 27 de diciembre, pero el 27 de diciembre es feriado universitario. Por lo tanto, por eso no les dije que la entregaran antes. ¿Ya? Ya, estamos bien con las dudas, hablamos de todo lo que teníamos que hablar hoy día, así que se pueden retirar y nos veremos ya el próximo jueves. Ya, chao, chao.